Hola jóvenes, un saludo para todos los estudiantes del grado de todas las escuelas de Confenal. Volvemos a encontrarnos en el área de sociales para hablar de la población colombiana. Bienvenidos. Jóvenes, antes de iniciar las temáticas correspondientes, vamos a Hola, ¿qué observar tal? un Mi nombre video es Mario. Es un sobre gusto nuevamente el poder valor de compartir la contigo humildad. una excelente reflexión Atentos. el día de hoy, la cual es muy valiosa y merece ser compartida ya que deja una gran enseñanza. Prestémosle mucha atención y compártela con tus amigos. Caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó: además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más? Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí: estoy escuchando el ruido de una carreta. Eso es, dijo mi padre. Es una carreta vacía. Pregunté a mi padre: ¿cómo sabes que es una carreta vacía si aún no la vemos? Entonces mi padre respondió: es muy fácil saber cuando una carreta está vacía, por causa del ruido. Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. Me convertí en adulto y hasta hoy cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna o violenta, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente y que menosprecia a la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo: cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. La humildad es una cualidad o característica humana que es atribuida a toda persona que se considere un ser pequeño e insignificante frente a lo trascendente de su existencia o a Dios. Otro ejemplo de humildad se encuentra en esta parábola de Jesucristo. Es la parábola del fariseo y el publicano. Y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, o recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una persona humilde generalmente ha de ser modesta y vivir sin mayores pretensiones. Alguien que no piensa que él o ella es mejor o más importante que otros. El concepto de la humildad en varias confesiones es a menudo mucho más exacto y extenso. La humildad no debe de ser confundida con la humillación, que es el acto de hacer experimentar en algún otro o en uno mismo una avergonzante sensación. Es algo totalmente diferente. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Y nadie está más vacío que aquel que está lleno de egoísmo, de un supuesto mí mismo. Muchas gracias por ver el video. Compártelo con tus amigos. Deja tu comentario y dale like. Puedes seguirme en mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Abajo en la descripción del video encontrarás los enlaces directos para estar pendiente de novedades en el canal. Y no olvides suscribirte tanto a ese canal como a mi canal secundario de curiosidades y mucho más contenido interesante. Que tengas un feliz resto del día. Hasta el próximo video. Jóvenes, en cuanto al tema de estudio de población en Colombia, vamos hoy a ver en la clase
El análisis de la tasa de natalidad en Colombia, de igual manera población rural y urbana. Y miraremos un estudio hecho por el DANE sobre la población en Colombia. Entonces lo esperamos que estén todos atentos y motivados. Estudio de población en Colombia. El territorio colombiano tuvo una profunda transformación en el siglo XX, predominantemente rural, con baja densidad, pequeñas ciudades difícilmente comunicadas entre sí y poco jerarquizadas en la década de 1930, en plena transición demográfica con un proceso masivo de urbanización en el que las regiones del país crecieron alrededor de los departamentos de Atlántico, Bogotá, Valle y Antioquia. Y sus capitales fueron los centros naturales en torno a los cuales se desarrollaron las principales actividades económicas, sociales y político-administrativas del país en los años 60, con una primacía creciente de Bogotá, sobre todo en el plano económico, durante el decenio de 1990. Colombia pasó de ser un país rural a uno predominantemente urbano. En el censo de 1938, la población urbana era menos de la mitad de la población del país. En 1993, casi el 30% vivía en la zona rural. Fue en la década de 1960 cuando el país realizó su transición de mayoría rural a mayoría urbana, la cual metropolización de Colombia no obedece a la misma lógica de los años 60, cuando prevalecían el crecimiento demográfico acelerado, la industrialización, las migraciones rurales urbanas que privilegiaron a 4 ciudades. Actualmente incide en la primacía de Bogotá en el cambio en el mejoramiento del transporte y de las comunicaciones, así como el desarrollo de grandes empresas de servicios, del sector financiero, del comercio y de los supermercados, el llamado sector terciario superior, y el fortalecimiento del sector público. Colombia ha disminuido significativamente su tasa de natalidad en los últimos años. ¿Hacia dónde irá el país con esta tendencia? Nos preguntaríamos. Mientras en 1960 cada año habían 45 nacidos vivos en Colombia por cada 1000 habitantes, actualmente esa cifra se reduce a 15. Este hecho quedó en evidencia en el Censo Nacional de Población de este año, que calculó que definitivamente son 45.5 millones de colombianos y no los 50 millones que se proyectaban, lo que termina siendo bueno para los mercados. No necesariamente lo es para la gente. Es alta la posibilidad de tener una tasa de crecimiento en el largo plazo con mayor población. Pero cuando esta crece mucho, eso implica que hay una considerable parte de los habitantes que vive supremamente mal. ¿Hacia dónde se debe ir? Nos preguntamos. Para no llegar a un extremo en el que haya una población envejecida y pocos jóvenes, la encuesta nacional de demografía y salud hecha por el Ministerio de Salud y por Familia determinó que en Colombia el número ideal de hijos por mujer es de 2.1. El campo con menos gente de lo que se creía en Colombia. Colombia tiene aproximadamente 48 millones de habitantes, de los cuales poco más de 11 millones de personas viven en las zonas rurales. La cifra fue revelada por el DANE durante la presentación del censo de 2018. El censo también arrojó que de la población total que vive en las zonas rurales, el 20%, es decir, unos 2,2 millones de personas, son niños y jóvenes entre los 10 y 19 años, mientras
que cerca del 28% de los campesinos tienen más de 50 años. Departamentos como Amazonas, Putumayo y Guainía son los departamentos con mayor población joven. El DANE manifestó que sobre esta situación, que dada la amplia participación jóvenes que existe, es necesario políticas que cierren brechas entre lo urbano y lo rural. La disminución de la población rural se acentuará con el tiempo, según el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía. El 30% de los habitantes del país vivían en la ruralidad y según estimaciones, para el año 2050, tan solo el 13% de los colombianos seguirá haciéndolo. Entre tanto, el censo 2018 arrojó que en el país hay aproximadamente 965.000 extranjeros, de los cuales el 7,1% se han radicado en el campo y de ellos 1 de cada 3 migrantes tiene entre 20 y 29 años, lo que supone una prudente oportunidad de mano de obra en las labores agrícolas. Colombia pasó de ser un país rural a uno predominantemente urbano. En el censo de 1938, la población urbana era menos de la mitad de la población del país. Y en el 1993, casi el 30% vivía en la zona rural. En el plano rural, la tendencia de los últimos años apunta a la concentración de la propiedad, a la fragmentación de los predios pequeños, a la disminución en la oferta de alimentos y materias primas y al aumento de las importaciones. Los campesinos deben competir con productos altamente subsidiados y de acuerdo con resultados de las últimas encuestas agrarias, mientras la agricultura pierde espacio, la ganadería sigue ganando peso. En Colombia hay 9 millones de hectáreas aptas para agricultura, pero se utilizan solo 5 millones. Por el contrario, hay 19 millones aptas para la ganadería y se utilizan 40 millones. Solo 5 millones de ellas tienen pastos mejorados y el resto se trabaja en régimen extensivo. Es inevitable conectar el tema del desplazamiento forzado con el del conflicto agrario. La tierra y el territorio colombiano tienen una valoración que va más allá de la tradicional explotación agropecuaria y se constituye en objetivo prioritario de las fuerzas violentas. Actualmente la violencia y el desplazamiento forzado son expresiones del problema por la propiedad y control, que se manifiestan en el antagonismo entre el latifundio ganadero o empresa agroindustrial y el minifundio campesino, y en el conflicto por el dominio y control del territorio como espacio estratégico de orden político económico. La migración del campesinado no ha estado acompañada por un proceso de industrialización que absorba mano de obra. Sobre un modelo de poder y de propiedad semifeudal se impuso un modelo desregulado y abierto, que no solo enfrentó a las economías campesinas e indígenas con la gran agricultura y ganaderías nacionales, sino que también con la mundial, con el capital financiero y los megaproyectos e inversiones transnacionales. Lógicamente, esto empobreció a amplias capas medias y populares, y especialmente a nuestros campesinos. El crecimiento del nivel de urbanización del país ha tenido un efecto directo en la migración interna, la que a su vez ha sido gatillada por la mecanización de la agricultura, la concentración de la propiedad rural
y el escaso dinamismo del sector agrícola tradicional. Entonces, podemos decir que las ventajas comparativas sociales y económicas entre el campo y la ciudad, así como entre las áreas menores y las grandes capitales, incidieron en los comportamientos migratorios, sus variaciones espaciotemporales y sus características específicas. Entonces, en Colombia, la migración se caracteriza por ser joven, femenina, de corta distancia y porque las 4 cuencas migratorias existentes tienen como destino final las 4 grandes capitales provenientes del sector rural. El modelo de ciudades inteligentes permitiría la creación de un nuevo modelo de ciudades centradas en el uso de las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de sus residentes. Colombia vive actualmente un proceso de desplazamiento masivo. Cerca del 74% de su población habita en zonas urbanas y lo más preocupante es que esta tendencia va en aumento. Es decir, que estamos por encima del promedio internacional, lo que plantea retos importantes para los actuales y futuros gobernantes de las ciudades y municipios del país. De sus decisiones dependerá la calidad de vida de sus conciudadanos para que tengan estos una mejor calidad de vida. Debemos entonces reflexionar en forma conjunta y participativa sobre la creación de un nuevo modelo de ciudad centrado en hacer uso de las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de sus residentes en términos de oportunidades para los ciudadanos, de accesibilidad, de disponibilidad, de servicio en todos los barrios, de nuevas oportunidades para generar empleo y mayor participación en toda la ciudadanía. Cuando analizamos el sector urbano, nos damos cuenta de grandes problemáticas que afronta. El país cuenta con un total de 1 millón de menores de edad aproximadamente que laboran en diferentes sectores. Este dato supone el 9.1% de la tasa nacional de empleados, según un informe del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario de Bogotá. El estudio también alerta del aumento del trabajo infantil rural, que llegó al 15,6% en el 2015, y es una cifra bastante alarmante. Por ciudades, Sincelejo es la que tiene un mayor porcentaje de menores trabajando con un 16,8%, seguida por Neiva con el 13,9% y Cúcuta, frontera con Venezuela, con el 12,5%. La cifra total de menores de edad que trabajan se redujo en un 2% con respecto a la del año 2014. Pero las cifras no son alentadoras. El 39% de menores que está empleado dijo hacerlo porque le gusta trabajar, mientras que el 34% lo hace porque debe participar en la actividad económica de la familia. Por otra parte, el 12% considera que el trabajo lo forma, lo hace honrado y lo aleja de los vicios. Y el 11% porque debe ayudar con los gastos de la casa y a costearse su estudio. De igual manera, el 36% de los menores que trabajan lo hacen en agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza. El 35% en temas relacionados con el comercio, hoteles y restaurantes. El 13% en la industria manufacturera y el 8% en servicios comunales, sociales y personales. Popayán es la ciudad con
con menor participación de trabajo infantil, con una tasa de 2,6%. Ahora, jóvenes, para entender las gráficas que vamos a mirar a continuación, necesariamente tenemos que hablar un poco de lo que es estadística. La estadística se ocupa de la recolección, agrupación, presentación, de análisis e interpretación de datos. La estadística no solo da los resultados de encuestas ni el cálculo de unos porcentajes. La estadística es un método científico que pretende sacar conclusiones a partir de unas observaciones hechas. A continuación vamos a mirar cómo el DANE en Colombia, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, utiliza esta herramienta para realizar su estudio de población en Colombia. A través de esto se puede entender muchos conceptos y prácticas estadísticas de la población en Colombia. Nos preguntamos, ¿qué hace el DANE? Primero definamos que el DANE es el Departamento Nacional de Estadísticas de Colombia, que se encarga de investigar los aspectos más importantes de la estructura de la población en Colombia. Pero no solo cuántos somos, sino otras variables como empleo, características de población urbana, rural, entre otros aspectos. Jóvenes, según la gráfica que estamos observando, demografía y población en cuanto a hombres, podemos manifestar que de acuerdo a las proyecciones de la población en junio de 2018, somos 24.605.796 hombres, o sea, el 49,4% de la población colombiana. Y en este gráfico observamos que existen aproximadamente unos 25 millones aproximadamente de mujeres, o sea, el 50,6% de la población colombiana. El 31,2% de la población son niños, niñas y adolescentes. Y en este gráfico observamos que aproximadamente 38 millones de personas viven en zonas urbanas. Eso equivale al 76,84%. Y 11 millones de personas aproximadamente viven en zonas rurales, lo que equivale a 23,15% de población en Colombia. Y en cuanto a educación, a nivel nacional se encontraron matriculados aproximadamente 10 millones de estudiantes y el 9,9% en el nivel de preescolar, el 43,1% en básica primaria y el 47,1% en básica secundaria y media. Asimismo, habían aproximadamente unos 478.294 docentes ocupados atendiendo a la población estudiantil en nuestro país. En cuanto a condiciones de vida, las cifras arrojan que los hogares colombianos en promedio estaban conformados por 3,27 personas. Parejas con hijos, 23,7%. Hogares extensos, 27,5%, como lo expresa la gráfica que ustedes observan. En cuanto a los hogares colombianos, habitaban vivienda propia totalmente pagada 45,2%, en arriendo 34,5%, sin pago con permiso del propietario 12,5%,
propia la están pagando 3,9%. Analicemos un dato curioso. Pasatiempo. Las actividades que más realizaban los estudiantes menores de 5 años con las personas con las que permanecen la mayor parte del tiempo fueron cantar, ver televisión, salir al parque, realizar juegos y rondas. Por ejemplo, salir al parque 48,7%, realizar juegos y rondas 40,2%, leer libros de cuento o mirar libros de dibujo 37%. Esos son unos datos curiosos que son interesantes por analizar por parte de ustedes. Entonces nos preguntamos, ¿el DANE solo cuenta a las personas? No. El DANE hace estadísticas también sobre cultivos, animales, productos, nuevas construcciones, los productos que se importan y los que se exportan, el uso del tiempo libre y muchos otros aspectos. Otro interrogante importante, ¿y qué se hace con los resultados que obtiene el DANE? Se publica en donde cualquier ciudadano puede acceder. Toda esta información estratégica permite al gobierno entender cómo es el país, cuántos ciudadanos hay, de qué edades, en qué trabajan, cómo viven, qué tienen y qué necesitan, para poder planear y hacer lo que se requiere para que la gente pueda vivir mejor, como hospitales, colegios, carreteras, parques, transporte, etc. Y la pregunta, ¿cómo se obtiene la información? Hay varias formas. La primera es el registro administrativo. Cuando cualquier niño o niña nace, se registra en un hospital y o notaría. Este documento se llama certificado de nacido vivo. Lo mismo pasa cuando una persona muere. Se debe registrar en la Secretaría de Salud o entidades del Estado. Y esta a su vez le entrega esta información al DANE. Esto le permite al DANE saber cuánta gente nace, cuánta gente está viva, cuánta gente muere y sus características. ¿Y cuáles son las otras maneras de conseguir los datos por parte del DANE? El DANE hace encuestas por muestreo que se realiza por medio de cuestionarios físicos electrónicos y que se efectúa a un pequeño grupo de personas que pertenecen a un conjunto más grande de personas parecidas o que viven en un mismo sitio, estudian algo parecido o son del mismo sexo. La respuesta de este pequeño grupo, llamado muestra, se consideran representativas para el conjunto más grande de la población. ¿Y el censo es otra forma? Por supuesto. El censo es el conteo de todos y cada uno de los elementos de una población en un momento dado de un territorio determinado. Adicionalmente, se investigan las principales características de las poblaciones de acuerdo con la realidad que se está viviendo. Al final, jóvenes, ustedes observan la rúbrica de evaluación, que es la que ustedes conocen, que tiene aquellos aspectos principales que se le van a tener en cuenta en su proceso formativo. Aspecto de la presentación del trabajo, la interacción del estudiante con el docente, el desarrollo del indicador del saber, el desarrollo del indicador del hacer y el desarrollo del indicador del ser. Al final, nosotros le colocamos la calificación definitiva teniendo en cuenta el desempeño realizado en cada uno de estos aspectos que le acabo de anotar.